Hoy la República Dominicana conmemora el 154 aniversario de la gesta de la restauración, pero también celebramos la llegada al poder del presidente Danilo Medina en estos 5 años de gestión. Para eso 4RD tiene un programa especial y hoy nos acompañan, claro está, Ramón Tejada Reed y Guillermo Ricard. El departamento de prensa ha elaborado reportajes especiales. Vamos a comenzar con el sector salud. Escuchemos. Un día como hoy llegó al Palacio de Gobierno el presidente Danilo Medina. Y en 5 años de gestión presidencial, el sector salud muestra cambios sin precedentes en la historia nacional. Para lograr esta revolución sanitaria, el gobierno inició con el engranaje completo de la Red Única de Salud, la cual consiste en que el sistema sanitario tendrá una sola estructura de atención a las personas. Emitió una serie de decretos donde estableció la función del Ministerio de Salud como máximo órgano rector y la creación del Servicio Nacional de Salud en la parte operativa. Por primera vez la República Dominicana tiene un modelo de atención definido y aprobado y promulgado por el ente rector del sistema, que es el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Ese modelo de atención está basado en lo que es la estrategia de atención primaria. Otro de los logros del gobierno ha sido la intervención de 56 hospitales en toda su estructura física y de recursos humanos, incluyendo a los emblemáticos Luis Eduardo Aybar y Dr. Darío Contreras. Este último operando con una de las instalaciones hospitalarias y de tecnología de punta más amplia de toda la región. A mediados del año que viene habrá de concluirse todo el proceso de remodelación de los famosos 56 hospitales. Y eso va a significar un hito en lo que respecta a la infraestructura, tecnología de los hospitales públicos. En este contexto, el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, destacó que en términos de la población, la intervención de los hospitales favorece a la red única porque permitirá ampliar la cobertura de servicio a la población, citando como ejemplo los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que solo atendían a sus afiliados, que son unos 60.000. Hemos hecho una clasificación de los hospitales por nivel resolutivo y lo que queremos es que de acuerdo a esa cartera de servicios pues tenga lo necesario para ofertar servicios de calidad en ese contexto. Asimismo, quedó eliminado en los hospitales de la red pública, incluyendo los de autogestión, el cobro de copago a pacientes del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Además de esto, el gobierno desmontó en su totalidad la cuota de recuperación en los 168 hospitales de la red pública de salud, asumiendo el Estado el costo de 600 millones de pesos al año, beneficiando así centenares de personas que no están afiliadas al Seguro Familiar de Salud y Seguridad Social. Para la gente es un ahorro de bolsillo y los hospitales han estado dando el servicio. Como los hospitales han ido mejorando sus capacidades, hoy en día una buena parte de los hospitales comienzan a ser habilitados y como consecuencia de ello contratados por las ARS privadas, pues los hospitales comienzan a incrementar su facturación a esas ARS privadas y como consecuencia ya se supera en algunos hospitales, incluso la subvención que tienen es menor que lo que recaudan a través de la facturación a la ARS pública y privada. Además, el levantamiento de nuevas estructuras, como son las de decenas de centros clínicos y de diagnóstico de atención primaria que han sido inaugurados en toda la geografía nacional. Hemos venido fortaleciendo el primer nivel de atención con adecuación de los espacios físicos, de la estructura, con el equipamiento de las unidades de atención primaria y con la dotación del recurso humano que demanda. Esto para atender los problemas cotidianos de salud. Otro importante logro en materia de salud ha sido la inclusión al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud
más de 3 millones de dominicanos, lo que representa el 40% de la población del país, según sus ejecutivos. Nosotros tenemos ya en el seguro subsidiado del gobierno más de 3.200.000 personas. Seguimos afiliando. Cabe destacar que la República Dominicana ha logrado disminuir los casos de enfermedades endémicas, esto a través de implementación de parte de las autoridades de salud, una serie de programas preventivos que consisten en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades, así como diversas campañas preventivas dirigidas a concienciar a la población en general. Por el momento todavía seguimos con cifras bastante bajas. Al respecto todavía no hemos alcanzado ni siquiera los 600 casos en lo que va del año. Otro fruto en materia de salud ha sido la inclusión de nuevos fármacos al programa de medicamentos de alto costo, además de incrementar el presupuesto para ese programa a 2.000 millones de pesos este año. También el gobierno, representado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y el Colegio Médico Dominicano por Waldo Ariel Suero, firmaron el acuerdo histórico por el desarrollo del Sistema Nacional de Salud en beneficio de la población y de mejores condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores del sistema. Estas transformaciones se han podido visualizar desde el programa de medicamentos esencial central de apoyo logístico Promesecal, con la rebaja hasta de un 56% de los precios de 41% de productos de la red de 502 farmacias del pueblo, las cuales ofrecen por primera vez 46 medicamentos tan demandados como las proteínas y nuevos renglones antihipertensivos y para personas accidentadas o con necesidades especiales. Las farmacias del pueblo venden a la población 142 artículos reducidos de precio de su catálogo de 349 renglones farmacéuticos, el cual ha sido ampliado en un 27.38%. Otra iniciativa que ha dado al traste en esta transformación sanitaria es el Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911, que desde su entrada en operación ha dado asistencia médica a cientos de miles de ciudadanos en todo el Gran Santo Domingo, la provincia de San Cristóbal y Jaina y la provincia de Santiago. Son muchos los logros que se han hecho en 5 años en el sector salud. Don Guillermo, don Ramón, vamos a analizar un poquito esto. 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina. La República Dominicana crece y se democratiza. Es lo que plantea el lema de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Crece y se democratiza. Hemos estado creciendo efectivamente en promedio de más de un 6% en estos últimos 5 años. Pero no solamente hemos crecido en términos económicos, en términos sociales y en términos de democracia también hemos crecido. Estamos creciendo de manera, como dicen algunos, integral, es decir, en todos los sectores. Lo que estábamos viendo en salud, por ejemplo, ese breve documental que nos ha preparado la dirección de prensa de esta Radio Televisión Dominicana, demuestra que somos 5 años después un país mucho mejor, mucho más avanzado, mucho más desarrollado y sobre todo mucho más equitativo. Mucho más equitativo porque si de algo se trata es de distribuir la riqueza que se produce en la República Dominicana. Casi siempre nos hablan de la democracia como ir cada 4 años a votar o reunir los partidos cada vez que ellos quieren, sus procesos internos, sus procesos, etcétera, en fin, los procesos políticos y sociales del país. Pero la democracia es también distribución y tiene que ser distribución. Si no, es letra o palabra hueca. La democracia tiene que distribuir la riqueza. Si no distribuye riqueza, no podemos hablar de democracia. Está quedando coja la mesa. Está quedando coja, hay una pata que falta. Y lo que se ha hecho en estos últimos
en estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina es distribuir riqueza como lo hemos visto, como lo estamos viendo ya, a través de la salud. Podríamos decir lo mismo a través de la educación, etcétera, pero estamos en salud, estamos analizando ese sector. 50.000, alrededor de 50.000, por ejemplo, de las trabajadoras dominicanas, que les llamamos trabajadoras domésticas, pues fueron incluidas precisamente en el sector, en el seguro de salud, fueron incluidas en el seguro de salud en estos 5 años. 50.000. Estamos hablando de un número respetable, toda vez que hablamos de un sector que no estaba incluido, no era tomado en cuenta en los programas sociales del Estado como tal, como sector, porque probablemente algunos lo estuvieran como parte del lugar, geográficamente hablando, ¿no?, del municipio, donde fuera, que se hiciera un censo del sistema único de beneficiarios e ingresaría. Pero como sector, es decir, como sector laboral, las trabajadoras domésticas ingresaron formalmente en el seguro de salud en el gobierno, el primer periodo de gobierno del presidente Danilo Medina. Pero la intervención que se ha hecho de los 56 hospitales más importantes del país es una inversión histórica. Estamos hablando de una inversión histórica, algo que no se había visto nunca en la República Dominicana. Tendremos 56 hospitales modélicos, como ya los hay algunos. Alguien me hablaba, por ejemplo, del Darío Contreras, que hacía mucho tiempo que no lo veía, que no iba, tuvo que ir recientemente y me mostraba su asombro. Dice, pero aquello es irreconocible, yo no había ido a ese hospital y cuando voy ahora me encuentro con un hospital enorme, con un hospital moderno, con un hospital con aire acondicionado en prácticamente todas sus áreas. Es decir, todavía incluso a los dominicanos y dominicanas nos toca ir a conocer de nuevo nuestros hospitales, ir a conocer lo que ha ocurrido en estos 5 años, cuando decenas de centros de diagnóstico han sido inaugurados en toda la geografía nacional. Un dominicano, una dominicana no tiene que desprenderse de una provincia o de un municipio para venir a la capital a hacerse una cantidad importante de estudios que era aquí en la capital donde tenían que hacerse. Hoy se lo pueden hacer en sus comunidades y ese también es un logro indudable de la gestión del presidente Danilo Medina. Mira, yo pienso que el departamento de prensa pues ha hecho la fragmentación del contenido de esta cobertura de evaluación de lo que ha sido la primera administración y este primer año de la segunda administración del presidente Danilo Medina. Hay logros en salud visibles, algunos son logros en proceso. Es el caso de los 56 hospitales, de los cuales solo 26 ya están de alguna manera habilitados y prestando servicio. Pero cuando estén listos, y lo estarán en algún momento, pues el logro será de una infraestructura absolutamente nueva para prestar servicios de salud a la población. Y pues evidentemente eso es emblemático. Hay logros que no dependen de que se construyan o no ciertas instalaciones, que no es el caso, por ejemplo, de los 105 centros de primer nivel de atención que ya han sido reparados y que son parte de la infraestructura necesaria para la cobertura. Y hay los 29 centros de primer nivel de atención que han sido entregados en diferentes puntos de la geografía nacional. También referidos a temas que tienen que ver con infraestructura o equipamiento de centros clínicos y de salud. Pero hay otros, que es como por ejemplo el caso de, por poner el ejemplo, el caso de los estudiantes universitarios. Más de 60.000 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fueron afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social, del servicio de SENASA. Y hay otro que es el que están referidos
a temas como el de que hay por lo menos una farmacia del pueblo en cada uno de los municipios del país, resultando que hay ya, ¿cuántas? 502 en servicio en todo el territorio nacional. Se habilitan, pero lo importante es que al pueblo le está llegando los medicamentos de uso cotidiano, incluyendo medicamentos que tienen que ver con el diarismo de la gente, que tiene que beber pastillas como usted y como yo, por hipertenso. Y hay otros. No soy hipertenso. Sí. Y bueno. Y hay otros que tienen que ver con el mejoramiento, por ejemplo, de que usted no es hipertenso. No, señor. Usted sí. Eso es a su edad. Bueno. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento general de salario que se le ofreció a todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Pero mire, por ejemplo, lo que están referidos al caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que no tiene que ver con que se construyeran o no ciertas cosas. Esto estamos hablando para niñas con edades entre 9 y 10 años. Pero estamos hablando de por igual, de la vacuna contra el neumococo, que ahora es gratis en todos los hospitales públicos. Ya podríamos mencionar cosas que son del primer periodo de gobierno, como es el caso, Mirla, de la cuota de recuperación en los hospitales, que esto era verdaderamente hasta una estafa, porque de alguna manera se encontraba uno con la situación de que sí, esto es gratis, pero no es gratis. Yo le estoy obligado a dar, pero usted tiene que cruzar ahí al frente, o usted tiene que buscarme unos cuartos para completar que mi salud, mi tratamiento. O sea, que son casos que son particulares. Ahora, yo quiero llamar la atención en el sentido de que hay una obra de infraestructura que sí resultará particularmente importante y que fue iniciada en el primer periodo, que en este primer año no está concluida, pero que también lo estará, y estoy hablando de la ciudad sanitaria, que no aparece un tanto reflejado en el reportaje, y que se va a convertir sin lugar a dudas, por la naturaleza misma de este concepto de ciudad sanitaria, que reúne un conjunto de no solo de instalaciones, sino de operaciones que tienen que ver con la salud pública del país, de la gente, principalmente de los sectores más populares, vamos a denominarle de esta manera, que tendrán acceso a procedimientos y tecnología de punta, que de por sí ya también van a significar una gran cualificación de los servicios que se reciben. Incluso será la más moderna del país. En esta ocasión no la pusimos porque como aún no está terminada, y supuestamente ya estará terminada para el 2018, entonces ya ese será otro balance, pero está muy adelantada y tenemos entendido que la ciudad sanitaria va a ser la más moderna de la región del Caribe. Así es. Mire, nosotros conmemoramos hoy 154 años de la Guerra de la Restauración, un acontecimiento que fue revolucionario en su momento. Significó la renovación de la República y significó la recuperación de la República, precisamente la restauración. Eso es lo que quiere decir, restaurar de nuevo lo que habíamos sido antes, la primera república, como se le llama, la de los patricios, y la que Pedro Santana hizo lo que le dio la gana con ella también, ¿no? Pero la república de los patricios, de la Trinitaria, se recuperó con la Guerra de la Restauración, una verdadera revolución en la historia de la República Dominicana. Y nosotros estamos precisamente en este momento que conmemoramos estos 154 años de la restauración, precisamente en un momento de revolución en la República Dominicana. De revolución en el mejor sentido de la palabra, porque estamos hablando de inclusión de sectores de la población que por
décadas y décadas y décadas, y quizás por siglos, estuvieron excluidos de su participación, de participar en los procesos fundamentales de la República Dominicana. No tenían presencia esos sectores, los sectores más pobres, que siempre han sido los mayoritarios, inmensamente mayoritarios, porque la pobreza en la República Dominicana, probablemente, pues en la República Dominicana no, en este territorio, que antes se llamó la Española, comenzó la pobreza en el siglo XVI y ya no nos deshicimos de ella más nunca. No nos deshicimos de la pobreza más nunca. Comenzó en el siglo XVI, es ahora cuando la República Dominicana está definitivamente dejando atrás ese lastre. Y lo hace precisamente en un momento como este. Es un momento revolucionario por eso, porque son los grandes sectores, las grandes mayorías, los grandes sectores de la pobreza del país que están saltando de ahí, de donde estaban preteridos, olvidados, excluidos, están dejando de ser eso. Están dejando la preterición, el olvido y la exclusión para convertirse en clase media. Como lo ha dicho el presidente de la República, estamos construyendo clase media, estamos superando, por fin hemos superado prácticamente la pobreza extrema. Ahora tenemos que superar la pobreza, que no es la extrema, no, es la pobreza entera la que hay que acabar en la República Dominicana, y este trabajo que se está haciendo en la salud va precisamente en esa dirección. Un elemento revolucionario en ese contexto de cambio para mejor de la educación en la República Dominicana, el 911, como lo vimos ahí. Pero antes de que usted, el 911 sí, ha transformado sí, todo el concepto de atención a la emergencia, todo el concepto de atención a la salud, todo el concepto de la estructura y de la logística hospitalaria fue impactada de una manera radical por ese sistema 911. Que habría que advertir, y es bueno a veces el dato estadístico importante, que estamos hablando de que de más de 3 puntos y algo, 3.2 millones de, ¿sí? 3.2 millones de personas que son la cobertura, digamos, que hasta ahora ofrece el 911 a una parte importante de la población. El 50% de la población dominicana lo está cubriendo ya el 911. Claro que sí. Lo está cubriendo. Ahora, Ramón, déjame agregar que también está asociado al tema del 911 y de las emergencias, pero fundamentalmente, y esto es algo que viene también, introduce un cambio revolucionario en el sistema de atención de salud del país. Me refiero a la noción y la construcción, equipamiento y entrada en funcionamiento de 50 centros de diagnóstico de atención primaria que están en construcción, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este eslabón se constituye en un eslabón fundamental porque permitirá descargar esa sobredemanda que hay en los centros hospitalarios, que bien podrían ser centros hospitalarios a donde se va a referir a un lugar o a otro, o a un sitio o a otro, gente que es inicialmente diagnosticada e incluso atendida en cierta esfera por dichos centros, que tiene mucho que ver con la instalación en el país de una noción de trabajo preventivo de la salud y por demás, del contacto más directo de ese personal en estos centros de diagnóstico con las comunidades en sí mismas. Miren, no, esta gripe aquí se la podemos resolver, o se la pueden resolver en un centro de atención primaria integral. Exacto. De tal suerte que esto, que no son cosas que están asociadas a la infraestructura, obviamente, pero que lo que introducen son elementos sistémicos absolutamente nuevos, novedosos y
bastante más eficientes en todo el sentido de la palabra, porque a usted no hay por qué referirlo al Darío Contreras para resolverle un problema, qué sé yo, del dedo meñique que sufrió un esguince o qué sé yo, qué cosa como se le dice a eso. O hasta una fractura. O una fractura cualquiera que bien podría tratarse en cualquier otro centro, y no que usted tenga que ir desde Barahona a Darío Contreras, no, perdón, desde San José de Ocoa, su heroico emplazamiento, y hasta el Darío Contreras. Así es, pero fíjese que usted habla de centros de atención primaria. Aquí antes nadie manejaba esa nomenclatura. A lo más que llegábamos era hablar de medicina preventiva, de trabajar para la prevención, ese tipo de cosas. Hoy hablamos de centros de atención primaria, pero porque se está cambiando el paradigma de la salud en la República Dominicana. Se está cambiando el paradigma de la salud. Cuando hablamos de centros de atención primaria, significa, por lo tanto, que el sistema de salud de la República Dominicana está siendo modificado o ha sido modificado precisamente para que cada cosa vaya a su sitio, para que en un solo centro hospitalario no haya que atenderle a usted de todo, porque no puede ser. Eso significa un dispendio, un mal uso de los recursos de que se dispone, porque todo va a un sitio, pues obviamente que hay problemas. Hay problemas porque no habrá manera de resolverlo todo en un solo sitio. Los centros de atención primaria también son una contribución importante de estos 5 años. Mira, Ramón y Mirla, hay un componente que habrá que elaborar otra matriz quizás para interrelacionarlo, pero que está integrado necesariamente. Me refiero a los servicios de salud, sí, ya nos vamos al otro corte, pero a los servicios de salud que se brindan vía el aparato educativo, que tiene que ver no solo con el INAVIE como bienestar estudiantil, exacto, desayuno escolar, sino con los programas de atención a los problemas de caries, odontológico, óptico, en fin, que tienen que ver con la atención a un segmento de la población que tampoco va a tener que acudir a centros especializados porque los servicios se le llevan a los centros escolares mismos, y eso es salud en el nivel, en el segmento quizás más importante de cara al futuro. Son muchos los temas que hay que tratar de salud. La cuota, por ejemplo, del aumento de la cuota en medicina, que pasó de 3.000 a 8.000 pesos. O sea, son muchos los temas. Para esto tendríamos un día entero, porque es muchos los logros que se han hecho en 5 años. Sin embargo, hay otro tema muy importante y es educación. Educación, ya más de 1 millón de niños asisten a la jornada escolar extendida. Para esto también el Departamento de Prensa realizó un reportaje. Vamos a escucharlo. Señoras y señores, ustedes ya han visto cómo ha cambiado la educación en nuestro país. En 4 años hemos acometido una labor que llevaba décadas pendiente. Con la inversión del 4% del PIB, la firma del Pacto Educativo, las miles de aulas construidas y la jornada extendida, hemos convertido la educación en un verdadero derecho. En la actualidad, más de 1.150.000 estudiantes están integrados a la jornada escolar extendida y toda la logística lista para que en el próximo periodo 2017-2018 entren unos 300.000 más. Para esto, más de 3.776 centros educativos están listos para que los estudiantes reciban docencia a través de este nuevo modelo educativo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y donde también reciben desayuno, almuerzo, merienda de calidad y mayores conocimientos. La escuela no lo puede todo. La calidad educativa, además de contar con maestros más capacitados, también de contar con un personal administrativo más eficiente, necesita contar de una familia cercana a la escuela.
Desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil se ejecuta el programa de alimentación escolar, un programa de inversión social que tiene como propósito esencial garantizar la atención alimentaria y nutrición a la población de niños, adolescentes y jóvenes estudiantes del sistema educativo de la República Dominicana. Además de esto, la distribución a estudiantes todos los años de cientos de miles de combos de útiles escolares confeccionados en su totalidad por micros, pequeños y medianos empresarios del país. La época de la importación de camisas, de pantalones, de zapatos, ya eso pasó a la historia. Fue una decisión expresa del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de que esta inversión que se hace en la compra de uniformes escolares e inclusive de alimentación escolar sirva para promover el desarrollo de la industria nacional, de las industrias locales. Los útiles entregados son zapatos, mochilas, pantalones, camisas, medias, mascotas, cartabones, gomas de borrar, sacapuntas y reglas. Las herramientas las distribuye el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los distritos escolares para que posteriormente estos entreguen a las escuelas beneficiadas. La atención a niños y niñas ha sido una de las prioridades del actual gobierno, surgiendo en el año 2015 como uno de los resultados del Plan Quisqueya Empieza Contigo, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, garantizando servicios de atención integral de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, con la participación de las familias y las comunidades, articulando el funcionamiento de redes de servicios con entidades públicas y privadas. Estamos trabajando para que en la República Dominicana ningún niño tenga que estar en las calles porque viene de un hogar que su madre no lo puede alimentar o que sus padres no lo pueden alimentar y por tanto no lo pueden educar. Porque si no se educan, van a ser una réplica de la pobreza de sus padres en el futuro. En la actualidad el país cuenta con 380 centros en servicios diseminados en todo el territorio nacional, atendiendo a 103.906 niños y niñas con una cobertura de 83.125 familias. Otro de los grandes éxitos en materia de educación que exhibe el actual gobierno es sin duda el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, asumido por el gobierno dominicano bajo la dirección del presidente de la República, Danilo Medina, en interés de movilizar a todos los sectores de la sociedad dominicana para lograr superar el analfabetismo en las personas jóvenes y adultas en todo el país en un plazo de 2 años. El Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo muestra resultados verdaderamente alentadores con la continuidad educativa de sus egresados. Este trayecto que tenemos al frente del Infotet también hemos realizado acuerdo con la DGP. Es uno de los convenios más interesantes y más importantes porque nos corresponde a nosotros en el Infotet a nivel nacional recibir a todas aquellas personas que a través del proyecto de alfabetización nacional concluyen su periodo educativo, entonces pasan al formativo. Otra de las prioridades de este gobierno es la formación técnico-profesional. Es por ello que el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional ha formado 2.704.515 participantes, de los cuales 2.064.930 corresponden a la gestión del actual director general Rafael Ovalles, iniciada en septiembre del 2014. Por ejemplo, en el 2015 nosotros certificamos 649.800 personas certificadas. En el 2016 certificamos 694.000 y ahora para el 2017 estamos trabajando para certificar 710.000. En el transcurrir de estos 5 años de gobierno se ha dignificado el Magisterio Nacional, aumentando significativamente el salario de los maestros. En el 2012 los maestros de básica devengaban un sueldo de 26.259 pesos, subidos en el 2016 a 43.533 pesos, aumentando 65.78%. Los maestros de media en el 2012 devengaban 29.390 y en el 2016, subido a 51.056, se incrementó en un 73.72%.
El presidente Danilo Medina, en su discurso de juramentación para el actual mandato constitucional 2016-2020, manifestó que estos 4 años llegarán a las aulas docentes de excelencia, razón por la cual recientemente los ministros de Educación y Educación Superior, junto al Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, anunciaron el otorgamiento de 20.000 becas para la formación de docentes de excelencia, iniciativa que marcará un antes y después en la formación docente en la República Dominicana. El presidente de la República asumió entre las piezas presidenciales las metas presidenciales para el periodo 2016-2020, formar 20.000 maestros de excelencia como un factor decisivo para contribuir a elevar la calidad de la educación. Las becas serán otorgadas a través del Instituto Nacional de Formación del Magisterio a jóvenes interesados en cursar carreras docentes, la cual incluye una serie de facilidades para que los bachilleres puedan dedicarse a sus estudios a tiempo completo. Sin descuidar la primera fase de la revolución educativa, esta iniciativa creará las condiciones para llenar las aulas de docentes bien calificados y motivados. El ministro de Educación, Andrés Navarro, busca atraer a los mejores estudiantes de todo el país para que ingresen al magisterio con entusiasmo y mayores posibilidades de desarrollo. Los logros que exhibe el sistema educativo en la República Dominicana hoy día es gracias a la voluntad política de un presidente que desde el año 2012, al iniciar su obra de gobierno, tenía claro que solo a través de la educación se logra el desarrollo de los pueblos y quien ha reiterado en varias ocasiones que el otro nombre de la libertad es la educación. El presidente Danilo Medina ha querido con esto de la educación y sobre todo la jornada escolar extendida sacar de la extrema pobreza a todas esas familias dominicanas. Más de 16.000 nuevas aulas en estos 5 años. Vamos a analizar este tema de la educación. Mire, otra de las grandes revoluciones lo es la revolución educativa, en la que ha emprendido el presidente de la República. Hablamos de la salud y ahí hay un salto revolucionario desde que uno comienza hasta que termina, desde que empieza con la remodelación de los hospitales hasta la puesta en marcha del 911. Eso dijimos que es un salto revolucionario en la salud en la República Dominicana. Pero la tanda extendida, óigame, lo que es la tanda extendida, lo que representa la tanda extendida para la República Dominicana, nosotros lo sabremos en 10 años. 10, calculo yo, 10, 12 años, cuando tengamos las primeras generaciones, y el presidente lo ha dicho, cuando tengamos las primeras generaciones de bachilleres salidos de los centros de jornada escolar de tanda extendida. Cuando tengamos esos bachilleres, ya nosotros podremos ir dándonos cuenta de que estamos construyendo una nueva República Dominicana. Y hoy que nosotros estamos conmemorando estos 154 años de la Guerra de la Restauración y los primeros 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros tenemos que recordar precisamente esa revolución, esa otra gran revolución que se está llevando a cabo en la educación. Hasta hace poco, es decir, hasta la llegada del presidente Danilo Medina ahí hace 5 años, los únicos que tenían jornada escolar de tanda extendida eran los ricos y la clase media alta. Y hasta la media, que se la pagaba con unos sacrificios que hay que saberlo, porque costaba sangre, sudor y lágrimas, para usar la frase ya socorrida, aquella. Costaba sangre, sudor y lágrimas, y le sigue costando a una parte de la clase media el no estar todavía en la jornada escolar de tanda extendida. 8 horas de clase solo la tuvieron los pequeños burgueses altos de la República Dominicana y los burgueses, los grandes ricos, los oligarcas, tuvieron sus hijos en 8 horas de clase. Quienes no tenían 8 horas de clase
era el 95% restante de la población. Óigalo bien, el 95% restante de la población dominicana no tenía 8 horas de clase, tenía 2 horas y media de clase y de manera quizás privilegiada algunos 3 horas de clase. No dicho por mí, dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y dicho por el programa Educa, por ejemplo, una ONG que conocemos y que se dedica a estudiar estos fenómenos de la educación también en la República Dominicana. 2 y media, 3 horas de clase, era el promedio en la escuela pública. Hoy 1.100.000, 1.100.000 y tantos mil ya de niños y niñas, jóvenes de la escuela dominicana tienen jornada escolar extendida, 8 horas de clase, pero además de eso la tienen con desayuno, con almuerzo y con merienda, y con los servicios que tú decías ahorita a propósito de la salud precisamente, porque en muchos de esos centros a los niños y niñas se les da seguimiento a sus males de la vista, sus males auditivos, del oído, ¿no? Y también a los problemas de caries dentales, a los problemas odontológicos. Eso es lo que se llama una revolución, y es bueno decirlo hoy que estamos precisamente recordando uno de los procesos históricos y revolucionarios más importantes de la historia de la República Dominicana, que es la Guerra de la Restauración. Mire, Mirla. No, y sobre todo, una de las revoluciones educativas no es solamente para los niños, también es lo que le llevan a la familia, lo que aportan para la familia. Dígase, las madres que dejan sus niños en las estancias infantiles. Ya cuántas estancias infantiles, ya cuánto se ahorran los padres en almuerzo escolar para los niños. Eso quería yo destacar, porque la revolución educativa, bueno, pues tiene luces tan brillantes que quedan dadas, y su impacto, bueno, solo lo podrán negar aquellos que pretenden tapar siempre el sol con un dedo y desmeritar absolutamente todo. No obstante, hay que destacar puntos que parecen ser, que van más allá de tanda extendida como tal. Me estoy refiriendo a lo que ya ha significado en materia de dignificación de la clase magisterial dominicana, elevando los salarios de los maestros de básica, que pasaron de 17.617 a 47.000 y tanto, casi 48.000, y el de media de 20.000 hasta 56.000. En lo que todo eso se han invertido, qué sé yo, 11.000 millones de pesos solo en eso. Solo en capacitación. Solo en capacitación ya se llevan 11.000 millones de pesos. Que tiene que ver también con esto, con un profesorado que tampoco veía la posibilidad de reciclarse a sí mismo, de tener acceso a las nuevas tecnologías de enseñanza y a las famosas TIC. De tal suerte que eso es otro componente importante de lo que se ha logrado en materia educativa. Ahora, las estancias infantiles, el INAIPE, que sí es un eslabón, el primer eslabón del sistema educativo, es esa protección y esa liberación de la mujer que suelta a su niñito y lo deja en una estancia infantil que antes solo, ¿cómo que le llamaban en inglés? Que la clase media pagaba eso. Tuve yo que invertir mucho dinero en eso también. Y mira que nada más tengo un hijo. Los nursery. Los nursery. La clase media, estancias infantiles del sector privado. Pues no, las estancias infantiles, que muy bien usted señalaba, se están refiriendo alrededor de ¿cuántas? 96 estancias infantiles. Según me dan el dato por aquí, 96 estancias infantiles. Ahora, que ahí la atención es de cualquier, ya realmente envidiable. Ya el sector privado va a tener que caerle atrás en este sentido al sector público, por primera vez en la historia de la República Dominicana. Como está haciéndolo casi ya en salud también. Como lo están haciendo en salud, que sí, el sector privado tiene que... No, y cabe destacar que las estancias infantiles no solamente reciben apoyo de educación,
también reciben apoyo de salud pública, porque ahí hay enfermeras, ahí hay un personal calificado para cuidar a todos esos niños, 102,000 niños que ya asisten a las estancias infantiles. Ahora, un componente que de alguna manera aquí le molesta a mucha gente porque los evidencia como indolentes, y recargo, como indolentes, es lo que tiene que ver con los esfuerzos del presidente de la República y de todo el que ha trabajado en esto, incluyendo importantes segmentos de la sociedad civil, iglesias, juntas comunitarias, etcétera, que tienen que ver con el proceso de alfabetización de alrededor de 455.129 alfabetizados, de los cuales muchos siguen hacia el nivel básico, pero gente que ha pasado de la inexistencia, por así decirlo, de la incomprensión absoluta de las herramientas básicas que es el alfabeto para la organización del pensamiento con un mínimo de lógica, saber restar, multiplicar, firmar, etcétera. Ese elemento solo, insisto, pero que ustedes dijeron que se iba a eliminar totalmente. No, nunca se ha planteado la eliminación absoluta, sino en función del parámetro de los organismos internacionales que nos dicen que si logramos bajar una tasa que estaba en 10 o en 12, un porcentaje de la población analfabeta, si la llevamos gradualmente, al final de este periodo podemos decir que la hemos reducido hasta el 4.5 o el 5% de la población, podemos declarar o nos declaran un país libre de analfabetismo. Esto es una meta, insisto, que tiene que ver mucho con la sensibilidad social y humana, porque se trata de sacar del fondo de la ignorancia y de la oscuridad a gente que ven la luz por primera vez. Eso es como gente que todavía no ha visto el mar, teniendo 20 años. Bueno, pues mucha gente no había visto el mar, no estaba dotada de su condición de alfabeto para entender qué es el mar y por qué existe el mar y por qué debemos tener la oportunidad de en algún momento ver el mar. No, y que de un 14% ya se ha bajado a un 7% y todavía se continúa trabajando para que a finales ya de estos 4 años el país sea declarado. Ahora, ¿por qué ustedes no resaltan? Y resiento esto, porque ustedes no resaltan lo que se ha hecho desde Infotep, un amigo suyo, por cierto. Sí, estamos hablando de cuánta gente formada ahí en el Infotep, de cuánto... 37.090 emprendedores a nivel nacional. Y en 5 años, 2.704.515 participantes en los diferentes cursos del Infotep. Es una cifra respetable. Pero déjeme decirle una cosa. En estos 5 años han ocurrido muchas cosas inéditas en la República Dominicana, pero hay una de ellas que es histórica y que verdaderamente inédita y que destaca, que resalta precisamente la transformación que se está llevando a cabo en la República Dominicana en lo que tiene que ver con educación, es decir, el impacto de la jornada escolar de tan extendida y todos los componentes que eso conlleva. Es la cantidad de colegios privados, pequeños y medianos, que pasaron a ser parte de la jornada escolar extendida, que decidieron pasar al Ministerio de Educación, su administración, etcétera, su personal docente, y que firmaron acuerdos con el Ministerio de Educación, precisamente porque ellos, como centros privados, y no son pequeños todos, como decía alguien por ahí, que eran de que, no, esos son colegios pequeños. No, algunos no son nada pequeños. Algunos son de los más grandes. Algunos son de los más grandes, dicho sea de paso. Regenteados por la Iglesia Católica, la mayoría de ellos, pero pasaron a ser parte de la jornada escolar de tan extendida y pasaron a ser parte de la estructura nacional del Ministerio de Educación. Eso es algo histórico, eso nunca había ocurrido en la República Dominicana.
que lo que quiere decir es que el sistema escolar nacional tiene una tendencia, y la tendencia es hacer un sistema público con un reducidísimo, minoritario, elitista, como en toda parte del mundo donde existe esto, un sector privado, desde luego con una educación de muy altos estándares, de excelencia, altísimos, puestos que son centros de élite, es decir, de los sectores de la clase dominante, como se le llama, de la clase económicamente dominante. Entonces, eso es algo histórico también. El paso de centros de educación privada a centros de educación pública es realmente algo inédito en la República Dominicana, y si no, dígalo usted. ¿Y el plan de beca? No, y el plan de beca, ya el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha otorgado unas 20,000 becas a jóvenes que ni siquiera pensaban que podían conseguir una beca a través de una institución pública, porque antes para conseguir una beca era un poquito difícil. No, ya simplemente lo único que tienen que tener un buen índice académico, y el Ministerio de Educación Superior le puede otorgar una beca tanto nacional como internacional. A nivel técnico superior, de grado y de posgrado, que hay que decirlo. Maestría y doctorado. Y maestría y doctorado. Y hay otras que son para la formación de maestros de excelencia, que van a beneficiar a 20,000 maestros. No, perdón, a 40,000 estudiantes de pedagogía del 16 al 20. Y se entregarán 2.500 para estudios en el extranjero. Estos son cifras y planes sin precedentes por igual, en beneficio simplemente de los estudiantes del país. No dejemos de mencionar algo importante antes de irnos al próximo tema. Mire, hablamos de tiempos de revolución, de restauración, 154 años de la guerra restauradora. Pues mire, aquí estamos presenciando una revolución grande en todo lo que hemos visto, pero si la que hemos visto ya con la tan extendida y todo esto es una cosa grande en el sistema de salud, lo que va a ocurrir con la informatización, la digitalización, ese plan de República Digital que comenzó ya, que se va a extender por todo el país, que va a llevar internet al 80% de todas las escuelas ahorita y de casi todo el país, señores. Hospitales y escuelas, Ramón. Hospitales y escuelas. Lo que va a traer eso aparejado es una revolución que nadie se la imagina aquí. Porque ahí sí es verdad que la cosa es grande. A donde usted lleva internet, a donde usted lleva lo digital, llegó, por lo tanto, lleva una velocidad que hay que saber de qué estamos hablando. Centros tecnológicos comunitarios. No podemos dejar los centros tecnológicos comunitarios, que más de 145,000 personas han salido del analfabetismo digital, porque también existe eso. Todas las escuelas y todos los hospitales con internet, mire, esta es la del perro, como dicen allá en el pueblo suyo. Hay economía. Usted tiene una conversación con un querido amigo nuestro, economista, que nos va a hablar de eso ahorita, pero usted es la que está llevando la agenda. Uno de los temas importantes para este gobierno del presidente Danilo Medina son las MIPYMES, donde se ha puesto gran empeño para trabajar con esto, ya Banca Solidaria, Fundación Reservas del País, y todas estas instituciones han trabajado fuertemente para que el país se siga desarrollando. Vamos a escuchar. En los últimos 5 años se le ha dado mucho más participación a los micro, pequeños y medianos empresarios. Así lo expresa el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, quien precisa que en la medida en que los pequeños y medianos empresarios están moviendo el dinero, se crean nuevos empleos, ya que estos, a su vez, son aliados a esta pequeña mediana empresa que fabrica bienes y servicios. El viceministro de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, Ignacio Méndez, dijo que este sector es muy atractivo para las exportaciones,
ya que tiene mucho más potencial para continuar expandiendo sus ofertas. Yo entiendo que con el tema de formalización, que se han mejorado los procesos, tema de financiamiento, que ha habido más financiamiento que nunca en la historia, y todavía seguimos mejorando con los temas de las leyes que hay pendientes. Sobre los centros pymes, el funcionario destacó que estos son especializados en atención integral al sector de manera más personalizada. A estos centros, los micros y pequeños empresariados puede ir en busca de soluciones según sus diversas necesidades. En ellos, de acuerdo a Ignacio Méndez, se ofrecen capacitaciones especializadas en diferentes áreas. Está el tema de los centros PYME, que anteriormente no había ningún lugar especializado para atención integral a las pymes. Hoy en día hay 12 centros funcionando, próximamente habrá un 13º, donde el MIPYME, el empresario, puede ir a tratar de resolver cualquier problema que tenga en tema de capacitación, desarrollo empresarial, asistencia técnica, acompañamiento, vinculación. Durante el año 2015, las MIPYMES alcanzaron compras por más de 40.000 millones de pesos en los diferentes sectores, al participar como proveedores del Estado. En el año 2012, el Estado tenía alrededor de 3.000 proveedores. Al llegar al 2016, esa cifra sobrepasaba los 60.000, de los cuales cerca de 50.000 son MIPYMES, mientras que Banca Solidaria ha financiado a más de 104.694 micros pequeños empresarios con 5.100 millones de pesos solo en el primer año de la segunda gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Mayra Jiménez reiteró que los préstamos y la capacitación financiera que ofrece Banca Solidaria impactan positivamente a 1,6 millones de personas, tomando en cuenta un mínimo de 2 personas como carga familiar adicional a los beneficiarios. Para este año 2017, pues la institución va a continuar creciendo y las metas son de financiar alrededor de 112.721 microempresarios y un monto total desembolsado de 5.300 millones de pesos. Cabe resaltar que en el año 2016, a través de Banca Solidaria, se recibieron financiamiento alrededor de 99.000 micros y pequeños empresarios, por un monto total desembolsado de 4.582 millones de pesos. La directora ejecutiva de Fundación Reservas del País, Rosa Rita Álvarez, expuso que esa entidad es un vehículo a través del cual llega a la población final más cantidad de recursos a través de financiamiento solidario. Esto permite aportar más a las MIPYME para que sean más competitivas. Álvarez explica que desde el año 2013 hasta julio del año 2017 habían sido aprobados a las entidades de microcrédito 2.651,2 millones de pesos. Las microempresas financiadas por las prestatarias de la Fundación Reservas en una mayor proporción son propiedad de mujeres. Se recuerda que para fortalecer más a ese sector, el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 370-15, creó la iniciativa presidencial para el apoyo y promoción de las MIPYMES en aras de promover acciones y reformas que apoyen la formalización, productividad y competitividad de ese sector. Toda esa promoción e inversión contrasta con el crecimiento experimentado por la economía dominicana, como expresa el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz. Si uno analiza la economía dominicana desde el año 1950 hasta el 2016, ha sido alrededor del 5.3%. Es decir, que la República Dominicana ha tenido un crecimiento incluso por encima del promedio de América Latina durante esa época, que ha sido de alrededor del 3.2%. Por lo tanto, se puede decir que en términos y en materia de crecimiento económico, la República Dominicana ha sido exitosa. Asimismo, el Banco Central
puso a disposición de los sectores productivos del país, incluyendo las MIPYMES, 23.536.88 millones de pesos para dinamizar más la inversión, lo que se traducirá en un aumento de la producción local y para exportación. Durante la actual gestión del gobierno, las principales variables del sector zonas francas de la República Dominicana registraron un desempeño positivo, consolidando así sus aportes al crecimiento económico y al bienestar social del país. Como evidencia de ese crecimiento, el número de parques en operaciones se elevó de 51 a 72, presentando un crecimiento relativo a un 41.2%, en tanto que las empresas pasaron de un total de 578 en el año 2012 a un total de 672 en este año 2017, para un crecimiento relativo de un 14%. Existen razones de sobra para celebrar el Día de las Zonas Francas, ya que el sector vive un momento histórico, aportando cada vez más empleo y divisa en la economía. Actualmente, como lo decía el párrafo, existen 72 parques de zona franca en operación que albergan 672 empresas, número nunca antes alcanzado, diseminadas en 25 provincias de las 32 que tiene el país, las cuales realizan exportaciones por 5.500 millones de dólares y generan un total de 165 empleos directos y más de 300.000 indirectos. Por supuesto, ningún sector privado camina si no tiene el apoyo decidido del sector público. Así que gracias al presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, por la confianza depositada y por creer que el régimen de zona franca es el principal promotor de este importante sector de la economía nacional. Gracias a todos los miembros del sector público, gracias al sector privado, a sus líderes, pues sin ellos no hubiese sido posible alcanzar los niveles de desarrollo y progreso alcanzados en el sector zona franca. Actualmente, la cantidad de obreros, técnicos y personal administrativo empleados por las zonas francas alcanza la cifra de 165.233, lo que muestra un crecimiento de 33.8% con respecto al año 2011. Durante este periodo, el valor de exportaciones de zonas francas se incrementó en un 12.5% y el mismo ascendió a la suma de 5.493 millones al finalizar el año 2016. Esta cifra pone en evidencia la preponderancia que continúa teniendo el sector zonas francas dentro de la estructura exportadora nacional. La misma presenta el 55% de las exportaciones totales del país. Respecto a la inversión total acumulada de las empresas de zonas francas, registraron un crecimiento de 46.1%, pasando de 2.913 millones de dólares en el año 2011 a 4.256 millones de dólares en el año 2016. Transparencia es uno de los ejes principales del presidente Danilo Medina. Compras únicas, cuenta única del Tesoro, son de algunos de los ejes que se han puesto en funcionamiento en estos 5 años. Ricardo, Guillermo. Esa parte última que usted toca, precisamente para hacer hincapié en un tema fundamental que está actualmente en la agenda del país, puesto en la agenda primero por el presidente Danilo Medina, que fue el que hace 5 años llegó ahí con una misión muy clara de lo que debe ser la transparencia del Estado. Comenzó con un decreto mediante el cual se comprometía a una administración frugal, humilde, etcétera, y ya hemos visto cómo ha manejado el presidente de la República, por ejemplo, sus viajes. Viaja lo indispensable, hace lo indispensable, lo que tiene que hacer y regresa al país. Pero asimismo, todos sus funcionarios. Número 1. Número 2, suspendió las tarjetas de crédito que no tenían razón de ser en el Estado. Y número 3, puso en marcha de una vez la cuenta única del Tesoro a niveles nunca antes vistos en la administración pública. Y además de eso se está instalando en toda la administración del Estado el CIGEL.
el sistema de gestión financiera, y se están tomando iniciativas como el fortalecimiento de las comisiones de ética, las comisiones de veeduría, los sorteos, todas las escuelas que se han construido, 16.000 aulas ya construidas en la República Dominicana, pero mediante el sistema de sorteos. Ahí han participado todos los ingenieros, ingenieras, arquitectos y constructores, en fin, que han sido acreditados y están acreditados en el CODIA, porque el CODIA además ha estado presente en los procesos de sorteo. Los procesos de compras y de contrataciones de bienes y servicios en la República Dominicana, más transparentes que nunca, fortalecida la ley de compras y contrataciones de bienes y servicios del Estado, llevada de 14 o 12.000 que había en el 2005 a más de 70.000 los proveedores del Estado en este momento, y creados los mecanismos de control, de fiscalización, de transparencia que nunca antes habían estado en marcha de la manera que lo están hoy en la administración del Estado. Ningún gobierno, ninguno, había dado las muestras de transparencia, de compromiso con la lucha contra la corrupción en la República Dominicana que ha dado en estos 5 años el presidente de la República. Y sin embargo, usted tiene a un grupito de gente por ahí criticándolo todo, diciéndolo todo, pero nada más por pura mezquindad. Nosotros debemos reconocer y decir aquí, recuperarlo para este programa, que hay un compromiso real con la transparencia en la República Dominicana, y ese compromiso real, quien lo tiene es en este momento el presidente Danilo Medina y esta administración, no la balsa de grupitos vociferantes que andan por ahí haciendo, vaya usted a ver qué tipo de bulla y a quién se la están haciendo, porque lo que ha ocurrido en materia de transparencia en la República Dominicana en estos 5 años es precisamente algo también revolucionario, como lo es la creación de empleos, señores. Estamos hablando de alrededor de 500.000 empleos nuevos, puestos de trabajo contados, además medidos en el Ministerio de Trabajo, en la Oficina Nacional de Estadística y en la Tesorería de la Seguridad Social. Que se atreva cualquiera a poner en duda eso. Es un dato contundente que supera las expectativas del propio gobierno, que se había propuesto crear 100.000 puestos de trabajo cada año, y en el primer año llegó a crear más de 100.000 puestos, y así ha continuado la economía dominicana en estos 5 años, creciendo y democratizándose y creando nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo para toda la población dominicana. No, y gracias a esa transparencia que vive la República Dominicana y al fortalecimiento de la economía, ya en 5 años han llegado 30 millones de turistas a la República Dominicana. Turistas que confían en la transparencia de la República Dominicana, en la inversión y en la calidad. Mira, aunque resulta a veces, porque para poder evaluar toda una gestión de gobierno, que no solo la de 1 año, sino la de 5 años, pues resultan apabullantes a veces las estadísticas, los números. Y bueno, yo quiero destacar, aunque sea volver un poquito a un tema quizás ya dejado atrás por el reportaje de la zona franca, destacar lo siguiente, porque nos quieren siempre endilgar puestos por allá atrás. Salimos de último siempre de las gateras, aunque lleguemos primero, pero siempre hay que colocarnos en el último lugar. ¿Qué yo quiero destacar? Que en los últimos 5 años la zona franca, solo en el sector de la zona franca se abrieron más de 279 nuevas empresas. 279 nuevas empresas de zona franca que se representarían 27.582 empleos. Pero en el 2012 las zonas francas estaban en su peor momento, en años, estaban en una crisis tal
que por momento el gobierno tuvo que asumir incluso el pago de las nóminas de muchas de esas empresas a modo de préstamo. Yo no sé si ustedes recuerdan esto. Y han sido liberadas de eso. Y lo cierto es que siguen siendo generadores de empleos formales, que no de la peor clase. Pero hay que destacar el hecho de que la República Dominicana es líder de alguna manera en distintos puestos, pero líder mundial. Por ejemplo, primer exportador mundial de cigarros. Eso no le resulta interesante mencionarlo a nadie. Ah, qué bien. Bueno, eso es un esfuerzo de exportación del Instituto Nacional del Tabaco, del CID, del Ministerio de Industria y Comercio, en fin. Primer exportador de tejidos de algodón de Latinoamérica, aunque les resulte incomprensible a la gente. ¿Cómo y por qué? Bueno, vaya usted a ver. ¿Por qué? Porque en los esquemas de los acuerdos, tipo de recata, tipo los cambios que ha habido en el comercio internacional, pues nosotros también resultamos atractivos para una serie de inversionistas que prefieren fabricar aquí su tejido y mandarlo al mercado norteamericano. Pero además estamos hablando de segundo proveedor a Estados Unidos de abrigos de lana, aunque les resulte difícil creerlo. Tercer exportador latinoamericano de instrumentos médicos. Escuchen bien. Tercer proveedor, exportador de instrumentos médicos. Quinto proveedor de calzados de piel a Estados Unidos. Quinto proveedor. Estamos hablando, quinto proveedor a uno de los más grandes mercados del mundo, si no el mayor mercado del mundo, a Estados Unidos. Y octavo proveedor de joyas de plata a Estados Unidos. Por simplemente mencionar esto, que ya no vamos a hablar de lo que se produce con otras piedras preciosas o con el tema de, qué sé yo, de la barrigola, en fin. Agricultura. Vamos a la agricultura, porque ahí hay un filón. Pero antes de irnos a agricultura, señor, no podemos dejar de mencionar Banca Solidaria, que en la economía dominicana ha impactado. Hay más de 1 millón de personas, solamente en el primer trimestre del año. Banca Solidaria ha impactado a 1.100.000 personas. Banca Solidaria ha desembolsado 18.000 millones de pesos del 2012 al 2017. O sea, son muchos los logros que ha hecho Banca Solidaria, claro, que es el Banco del Pueblo, como le llaman. Mire, usted acaba de introducir a Banca Solidaria. Yo quería dejar el tema para cuando entráramos en la agricultura, pero ya que usted trae a Banca Solidaria, que es el banco de los pobres, yo quiero insistir en mi propuesta inicial de que en los 154 años que estamos conmemorando hoy de ese acontecimiento, de la guerra de la restauración, estamos viviendo revoluciones importantes. Hablamos de la educación, hablamos de la salud y estamos hablando un poco de estos temas. Y debo decirles lo siguiente: nunca antes en la República Dominicana se había visto una lucha frontal, decidida, como la que ha llevado a cabo el presidente de la República contra la usura. Contra la usura, contra el préstamo a 20, al módico 20, al 25, al 30 mensual. Nunca se había visto una lucha frontal contra la usura decidida como la que ha llevado a cabo el presidente de la República, y nunca se había visto una lucha como la que ha librado el presidente de la República para abaratar el costo del dinero, abaratar el costo del préstamo. Cuando el presidente llegó ahí, el Banco Agrícola, por ejemplo, prestaba entre el 18 y el 24. Esas eran las tasas a que prestaba el Banco Agrícola. 18, 24%. El Banco Agrícola está prestando hoy al 8%, entre el 8 y el 12. Oiga usted qué salto. Préstamos al 8% para la agropecuaria.
porque financiados están la agricultura y también la pecuaria. Estamos hablando de préstamos del 8% anual, que quiere decir menos de un 1% mensual. Y cuando hablamos de banca solidaria, pues estamos hablando del 1% mensual, pero estamos hablando para los emprendimientos. No estamos hablando de préstamos al consumo en este caso, estamos hablando de préstamos a los micro, pequeños y medianos emprendimientos de los dominicanos y las dominicanas, de sus empresas. Democratización del crédito. Democratización del crédito se llama eso. Hacer posible que el crédito llegue a donde tiene que llegar, a donde no llegaba. Y cuando hablamos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, estamos hablando de préstamos de tasas al 5% anual, que quiere decir 0.41 de peso mensuales. Algo inédito, algo histórico en la República Dominicana, el acceso al crédito. Algo que también estaba vedado hace 5 años a grupos y a personas que podían darse el lujo de acceder a las instituciones formales de crédito. Y no hablemos de lo que significa, por ejemplo, la entrega de títulos, la titulación que hace a la gente, por lo tanto, sujeto de crédito también. Es un dato importantísimo. Solamente Banca Solidaria cuenta con 88 sucursales en todo el país, pero también está Fundación Reservas del País, que también va dirigido a las MIPYMES. Sin embargo, estos son temas que nos tocaría un día entero para tratar cada una. Vámonos al sector vivienda. El sector vivienda, dígase la nueva Barquita, la ciudad Juan Bosch. Para eso también el Departamento de Prensa preparó un reportaje especial. Escuchemos. La construcción de viviendas para ofrecerles un techo digno a miles de familias dominicanas ha sido uno de los ejes principales durante los 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Proyectos como Boca de Cachón en la zona del Lago Enriquillo, la Nueva Barquita en Santo Domingo Norte, El Riito en La Vega y Mesopotamia en San Juan de la Maguana muestran el trabajo realizado para que personas de escasos recursos económicos cuenten con una vivienda digna donde vivir. Con el proyecto Ciudad Juan Bosch, que contempla la edificación de 25.000 viviendas incluidas en la ley de fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo en la República Dominicana, se redujo el déficit habitacional que existía en el país. Este mismo proyecto beneficiará a familias de la provincia de Santiago de los Caballeros, donde se construirá el modelo habitacional. Hasta el momento existe un calendario y los presupuestos para la primera etapa de las obras físicas del complejo, por lo que se empezó a despejar el terreno y abrir caminos para que avancen los trabajos. Asimismo, en el país se desarrolla la construcción de otras 27.181 viviendas a través de 63 fideicomisos privados, con apoyo estatal para un total de 62.181 viviendas nuevas de bajo costo. En ese mismo sentido, para contribuir con el pago del inicial de las viviendas, el gobierno facilita el bono ITEVIS y el bono tierra, que representa entre un 8% y un 12% del precio del apartamento. También, por medio de la liberación del encaje legal de los bancos en condiciones de interés al 9% por 20 años, se han facilitado más de 22.000 millones de pesos para el financiamiento de viviendas, mediante el decreto 389-15, emitido por el presidente Danilo Medina. El 2016 fue declarado como el año del fomento a la vivienda. El gobierno se propone continuar apoyando al sector privado para la constitución de fideicomisos de viviendas de bajo costo, desarrollando más proyectos mixtos en todas las provincias, en especial soluciones habitacionales dirigidas a maestros, médicos, enfermeras y otros interesados. Los militares también han sido y seguirán siendo favorecidos con la adquisición de viviendas para mejorar sus condiciones de vida. En la actualidad se están realizando los estudios del lugar para definir modelos de viviendas que costarán a los adquirientes un máximo de 600.000 a 700.000 pesos. Este modelo habitacional será diseñado para familias con ingresos formales,
pero insuficientes para cubrir las cuotas de las que se construyen hasta ahora en esos proyectos. A través del Instituto Nacional de la Vivienda, decenas de familias que fueron afectadas por las inundaciones ahora poseen un techo rehabilitado. Otro aspecto que se está efectuando es el cambio de pisos de tierra a cemento en comunidades apartadas del país. De igual modo, se prevé mejorar la ventanilla única de aprobación de proyectos de viviendas y la ampliación a todas las viviendas y urbanizaciones nuevas. Con el proyecto Domingo Sabio, el gobierno mejorará la calidad de vida de 45,000 dominicanos con el acceso a los servicios públicos. La iniciativa avanza en la elaboración de los pliegos de condiciones para las contrataciones de servicios, diseño y construcción de las infraestructuras y sistemas urbanos que serán implementados en los barrios La Ciénaga y Los Guandules. En el periodo 2016-2020, el gobierno se propone establecer proyectos de bajo costos en todas las provincias, crear la ventanilla única de aprobación de proyectos de viviendas y crear el bono alquiler. Los trabajos desplegados por el Ministerio de Obras Públicas para modernizar el sistema vial en el país ha sido constante en los años de gobierno del presidente Danilo Medina, destacándose obras de infraestructura puestas en servicio como carreteras, autopistas, puentes y elevados, así como pasos a desnivel que tienen como función primordial agilizar el tránsito vehicular en todo el territorio, en especial en zonas metropolitanas. A esto se le agrega la construcción de escuelas como parte del Plan Nacional de Edificaciones Escolares que realiza Obras Públicas. En ese sentido, el ministro Gonzalo Castillo destaca el esfuerzo desplegado en todas las provincias, llevando soluciones a comunidades que en temporada de lluvias quedaban incomunicadas durante varios días. De igual modo, mediante la Comisión Militar y Policial se ha brindado más de 500,000 de asistencias viales en beneficio de más de 2 millones de personas. El mejoramiento de la viabilidad en el país y la interconexión con los principales centros urbanos se evidencia en la Circunvalación Norte, en Santiago, los tramos 1 y 2 de la Circunvalación Juan Bosch, en el Gran Santo Domingo, el Circuito Vial del Este, la reconstrucción de la carretera Baní-Asua y Santiago-Navarrete. Además, las circunvalaciones San Pedro de Macorís y La Romana, la carretera Bávaro-Vero Alto, Miche-Sabana de la Mar, en la que se tuvieron que construir 47 puentes, los elevados de Piedra Blanca de Bonao, de la Charles de Gaulle con carretera Mella, el de Cienfuegos en Santiago, el de la autopista a las Américas frente a la entrada al multimodal Caucedo, el paso a desnivel en la avenida 27 de Febrero con Privada en la capital. Asimismo, el circuito vial de la Sierra en la provincia de Santiago. Otras vías puestas en servicio en el Cibao fueron la carretera Ramón Cáceres a la entrada de Moca y la que conduce al Santo Cerro Camino de la Virgen. Se destaca el Plan Nacional de Asfaltado. Este programa incluye todos los municipios y distritos municipales del país. En ese sentido, resalta la mejoría en la vialidad y removido de la capa asfáltica desde el puente Juan Carlos hasta Boca Chica. También se inauguró un elevado en Caucedo. Otros trabajos finalizados fueron la Circunvalación Norte de Santiago, carretera Cruce de Ocoa San José de Ocoa y el puente Sabana Larga, carretera Salcedo Villatapia, Baní Asua, el Boulevard Turístico del Este, desde el aeropuerto de Punta Cana hasta Ubero Alto, la Circunvalación Romana y la carretera San Pedro de Macorís La Romana, así como la carretera de acceso a Ubero Alto y la Romana Guaymate Cruce El Pintao. En la región sur se entregaron la carretera Las Cuatro Bocas, Arroyo Dulce, en Enriquillo, la carretera Aguas Negras Mencía, en Pedernales, y la carretera Nizao Yaguate, entre otras. En la provincia Asua se concluyeron las carreteras Las Yayas Viajama y Pueblo Viejo Las Terrenas, así como los puentes El Rosario primero, segundo y tercero. En el Distrito Nacional se inauguró el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Privada, se rehabilitaron las áreas verdes de las avenidas Núñez de Cáceres y Quinto Centenario. También se construyeron retornos operacionales en el corredor John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, Lope de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset y en la 27 de Febrero con Leopoldo Navarro.
En la provincia de Santo Domingo se dio apertura a los tramos 1 y 2 de la circunvalación Juan Bosch, la avenida Nueva Barquita, la carretera que enlaza el tramo 2 de la circunvalación Juan Bosch y la ampliación de la reconstrucción de la avenida Antonio Guzmán. Otras obras entregadas fueron la circunvalación Juan Bosch tramo 1 y 2, las carreteras Padre Las Casas Boechío, Santiago Jánico, Santiago Sajoma, el cruce del Pedregal Oaxaca Sajoma, Jánico Sajoma y Sajoma El Rubio, San Juan Juan Barrera Sabaneta y Licey Santiago, la reconstrucción de la carretera Monte La Jagua, la Dura Ramón Cáceres y carretera Santiago Navarrete, también el Ceibo Pedro Sánchez Miches, el Malecón de Miches, la Romana Guerrero Guaymate Cruce El Pintao, Pizarrete, Las Varillas, Villa Sombrero, Matanzas, caminos vecinales al proyecto habitacional Boca de Cachón y Padre Las Casas, Montebonito. En la provincia de Santiago se reconstruyó la carretera Santiago-Licey, la avenida Atuey Vieja. Se trabajó en la autopista Duarte-Santo Cerro, las carreteras Manga Larga, Cutupú, La Vega, Villatapia y Pontón La Vega, la reconstrucción de la avenida Rivas, la carretera Palmarito, Puente Jamo, Cruce Barranca, entrada Villatapia, tramo Puente Jamo, Cruce Barranca, en lo que respecta a la provincia La Vega. Otras obras de infraestructura entregadas fueron las carreteras Villamella La Victoria, Don Juan Yamasá, el elevado construido en la autopista Las Américas en la entrada del multimodal Caucedo. También las vías Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba, Miches, Sabana de la Mar, Maimón, Puerto Plata, Cruce Rincón y Jimabajo, Fantino, Jánico, Santiago, Santiago La Herradura. Se trabaja en la construcción y reconstrucción de la circunvalación de Azua, circunvalación San Juan, en las carreteras San Pedro de Macorís, Atomayor, Sabana de la Mar, Padre Las Casas, Montebonito y Guayabal, Padre Las Casas. Asimismo, se llevó soluciones a comunidades que quedaban inundadas en tiempos de lluvias debido a la crecida de ríos y arroyos, como los casos de Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, donde fue necesario construir 5 puentes. Por idénticos motivos, se construyeron 2 puentes en Riquillo 1 y 2, en Barahona, 2 puentes en la Cañada del Diablo, en Azua, y se trabaja en 5 puentes adicionales, haciendo muros de gaviones. Son muchas las familias que se han dignificado en estos 5 años, muchas las carreteras que se han construido. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, la obra de gobierno en materia vial es realmente espectacular. Pero de eso se encarga el propio Ministerio de Obras Públicas, de sacar un balance general. Hay obras que obviamente por el impacto que tienen son emblemáticas y nos sugieren la continuidad incluso de algunas de estas, como es el caso de la carretera de circunvalación de Santiago y lo que será la continuidad de este eje vial hasta la costa norte, hasta Puerto Plata. Por no hablar de las obras que ya tienen y han sido entregadas, como los elevados de la autopista Las Américas, que lleva hasta Boca Chica prácticamente, y que facilitan de modo extraordinario luego la alimentación de un tránsito fluido hacia el eje turístico por excelencia ya de la isla, que lo es Punta Cana, Bávaro, en el que usted se pone en materia de 2 horas, 2 horas y media, en lo que antes le llevaba a uno 4 horas y media, con el costo que eso tenía en tiempo, pero además en combustible. Pienso que por igual, que a veces no se resalta, quizás porque está inconclusa, pero que se concluirá en algún momento del periodo que le resta al presidente, es la de circunvalación de el Gran Santo Domingo, que va, y está hecho ese tramo, que va desde Jaina hasta Villamella y de Villamella hasta San Luis, que creo que son proyectos en proceso, pero que no por ello debemos dejar de ponderar como obras de un impacto a futuro, porque recuerden en un análisis que hacía en algún momento el tema de que desentaponar,
descongestionar el malecón del Distrito Nacional del transporte de carga, pues atraviesa efectivamente por la entrada en el uso ya intenso de esta carretera de circunvalación a la que hago referencia. Y no solamente la construcción de las carreteras, también la asistencia vial que se le da en esa carretera a todo el que transita por que ellas. Es un programa de extraordinario éxito e impacto también. Más de 300.000 personas. Un programa que tiene un impacto social formidable en la sociedad. Porque resulta que este gobierno ha emprendido iniciativas en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, señores, que eso tampoco había ocurrido en esa magnitud nunca antes en la historia de la República Dominicana. Solamente la ciudad de Juan Bosch representa 25.000 viviendas, óigalo bien, porque 25.000 viviendas no la tiene cualquier provincia en la República Dominicana, no la tiene cualquier cabecera de provincia, 25.000 viviendas, y eso solamente eso, que es la ciudad Juan Bosch aquí en la capital. Pero agréguele a esto la ciudad Juan Bosch en Santiago, que agrega norte, 10.000 más. Que agrega entre 10 y 15.000 viviendas más. Se está hablando de palabras mayúsculas. Pero ya que usted abarca el sector vivienda, si importante es esto que tiene que ver con viviendas de interés social y de bajo costo en general, hasta clase media, es que el proceso de oferta, de construcción y oferta de vivienda por parte del sector privado, atendiendo al mismo esquema de uso del fideicomiso, de la fiduciaria, de la facilidad que da al adquiriente el gobierno, el Estado, es algo nunca visto. Y se puede decir, Ramón, sin temor a equivocarme, que la oferta de ese sector privado de vivienda con estos estímulos es bastante más amplia que la del propio gobierno central, con viviendas de interés social, que incluye a guardias y sus familiares, que incluye a maestros, que incluye a muchos sectores. Pero ahí está el sector privado, igualmente incentivado, igualmente acompañado y estimulado por las políticas en general, las políticas económicas del gobierno de la República Dominicana. Podríamos, hablar de demasiadas cosas. Realmente habría que dedicar una programación a cada área, a cada sector de la vida del país. La nueva barquita que ha sido la niña linda. Por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de vivienda. Porque Boca Cachón la precede. También. Domingo Sabio, que va a ser ya para el futuro, que ya está en proceso. Bien, o sea, la intervención. Rito en La Vega. Son muchas cosas que se le han quedado a usted. Son muchas cosas que se les han quedado a usted y a Zaidubi. Sí, a usted y a Zaidubi en el departamento. Y a todo el equipo de prensa. A todo el equipo de prensa. Sí, a todos nosotros. A todos, porque es que no es posible agotar realmente un programa, ni siquiera en uno de 3 horas, ni siquiera en 3 horas, como lo hemos nosotros intentado aquí. Agotar todas las áreas que han sido a menos que se quiera tocadas. atiborrar a la audiencia de información que quizás no pueda asimilar de repente. Que es abrumadora realmente. Pero uno de los temas importantes Dígalo. que no podemos dejar, el tema de agricultura, es el tema de la titulación. Vamos a escuchar este reportaje. La gestión del presidente Danilo Medina tiene muchos logros agropecuarios que exhibir desde que asumió la dirección del Estado en el año 2012. Así están certificados los cientos de proyectos agrícolas, los cuales han dinamizado la economía de los campos dominicanos. Una de las entidades públicas para proveer de recursos a los productores a tasas blandas es el Banco Agrícola.
Esto ha permitido al sector agropecuario recuperar poco a poco su potencial productivo en beneficio de la nación. Las estadísticas de la entidad gubernamental muestran cuántos recursos económicos ha facilitado el presidente Medina al hombre y a la mujer que trabajan la tierra para ponerla a producir. Durante el periodo 2012-2016, el Banco Agrícola había otorgado más de 59.000 millones de pesos en créditos. En el transcurso del 2016, se prestó un promedio de 1.300 millones de pesos mensuales y para el 2017 se prestarán 17.864.6 millones de pesos según las proyecciones. Desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 31 de mayo de este año 2017, el sector agropecuario recibió 77.490 millones de pesos por concepto de créditos a una tasa de financiamiento de un 8%. El administrador general del Bagrícola, Carlos Segura Foster, expresó que vía los financiamientos se ha convertido a pequeños productores en grandes empresarios. La política de desarrollo del Banco Agrícola está dentro del contexto de la política diseñada por nuestro presidente Danilo Medina, que como he dicho en otras ocasiones ha venido a ser el redentor del hombre y la mujer del campo. Segura Foster precisa que en el transcurso de la gestión del presidente Medina, la agropecuaria recibirá los recursos que sean necesarios para aumentar la producción de alimentos y garantizar la generación de riquezas. Estaríamos hablando que en los 2 periodos de gobierno que el pueblo dominicano sabiamente ha puesto en manos del presidente Danilo Medina, el campo estará recibiendo a través del Banco Agrícola, sin incluir las otras instituciones, alrededor de entre 140.000 y 150.000 millones de pesos. Valora además lo que hasta la fecha ha hecho el Ejecutivo por dignificar a cientos de productores a quienes les asegura un futuro halagüeño, ya que su gobierno no los abandonará. Los recursos del Bagrícola llegan a la producción de arroz, café, tabaco, caña de azúcar, habichuelas, plátanos, naranjas, cocos, así como tomates, guineos y otros rubros. También a la ganadería, la pesca, agroindustria y las pequeñas y medianas empresas rurales en general. El subsector que más crecimiento ha tenido en términos relativos es el Producto Interno Bruto agropecuario. Fue el segundo en el crecimiento del año 2016 y ahora seguimos ocupando el segundo lugar en crecimiento. Somos de los pocos sectores que llevamos el mismo ritmo de crecimiento del periodo anterior. Estas inversiones en la producción agrícola han permitido un mayor dinamismo en las exportaciones del agro. Desde el año 2012 hasta el 2016, este sector había exportado bienes por un monto de 3.683 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central. En los primeros 3 meses del año 2017, había exportado un total de 157.5 millones de dólares. El director general del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, expresó recientemente que en este gobierno se han entregado 14.697 títulos definitivos en las provincias San Cristóbal, Azua, Monte Plata, Santo Domingo, La Alta Gracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez y Peravia, los cuales abarcan una superficie de 153.047.20 tareas. Señaló además que las cooperativas han encontrado en este gobierno un firme apoyo con la incorporación de 89 entidades, 12 preparadas para su incorporación, 20 en proceso de formación y 120 asociaciones incorporadas. Una gran parte de los recursos facilitados vía créditos a la agropecuaria han sido canalizados durante las visitas sorpresa que cada domingo realiza el presidente Danilo Medina a diferentes localidades, llevando soluciones a cientos de productores. Hasta este 16 de agosto, el presidente Medina ha realizado 178 visitas sorpresa, con las que se han puesto en marcha 1.258 proyectos. Nosotros lo que queremos ayuda del gobierno. Cuando usted fue al Limón de Jimaní, esa visita nos recordó al profesor Juan Bosch, el único presidente de la República que se codeaba frente a frente con los pobres, sin barrera y sin guardia, lo hacía Juan Bosch y ahora usted. De los proyectos que han salido de las visitas sorpresa, unos 594, es decir, el 47.63%, están en fase operativa y 653, o sea, el 52.37%, ya han sido terminados.
Más de 30.000 títulos definitivos se han entregado en estos 5 años de gestión. 178 visitas sorpresas que han dado al traste con varios y con mucho, claro está, otros proyectos que salen de ella. Mire, yo quisiera que no se nos quede atrás una cifra importante, que es la que tiene que ver con los fondos puestos por el presidente de la República en manos de los agricultores y los inversionistas de la agropecuaria en sentido general. La agricultura, la agropecuaria, digamos, en sentido general. Hablábamos de que al momento más de 77.000 millones de pesos. El primer periodo de gobierno de 4 años del presidente Danilo Medina se hablaba, el estimado era de 40.000 millones, pero se rebasó lo que se había propuesto el presidente y se llegó alrededor de los 50.000 millones de pesos. Y a este momento, en la agropecuaria, el presidente ha puesto en manos de ese sector 77.000 millones de pesos, señor, que es histórico, no solamente por la cantidad de dinero que se pone en un sector, sino por la tasa a la que se ha puesto ese dinero en manos de ese sector. Y lo segundo, o lo tercero, sería que hoy la República Dominicana produce más del 85% de lo que necesita para subsistir, para el consumo de todos los dominicanos y las dominicanas. Más del 85%. Oiga usted lo que representa esa inversión que ha hecho el presidente de la República en el sector agropecuario. Somos autosuficientes. Aquí producimos todo lo que necesitamos en esta materia, en materia de agricultura y pecuaria. Y amigos y amigas, compatriotas todos, en realidad siento que no podamos ir al detalle por razones de tiempo de lo que significan las políticas dirigidas al campo, pero que son parte de una matriz de gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, que bien hay que definir como integral, una ecuación que integra un conjunto de variables que están supuestas a potenciar la capacidad productiva del campo dominicano y de la producción en los distintos rubros y en el caso de pecuario de distintos también sectores, como es el caso de la ganadería y la producción de leche y de quesos, que gracias a una política dirigida a ello ha ido introduciendo nuevas tecnologías y garantizándole al sector ganadero del país condiciones nunca vistas, tanto por el lado del financiamiento como por el lado de la ayuda directa. Ahí tienen piña, ahí tienen ganado, ahí tienen pollo, ahí tienen, incluso quiero que sepan que hay, por ejemplo... ¿Qué usted quiere decir? ¿Que no debemos hablar de Punta Catalina? No, podemos hablar, del río pero Samba. Tengo que mencionar dos cosas, porque es que tenemos que hablar de toda la estrategia que cae dentro de lo mismo, agroforestal, que tiene que ver ya no solo con 2 o 3 tareas de tierra, sino con la reincorporación productiva de vastas zonas del territorio nacional, que además se engrampan con la necesidad de nosotros proteger las grandes cuencas fluviales con las que siempre contamos. Y eso habla de aguacate, eso habla de café, cacao. Ahora, si usted además dice, pero venga acá, ¿y quiénes hacen esto? Para que podamos ver el impacto en la calidad de vida de la gente que está supuesta a reforestar, a cultivar todas esas lomas del país. Estamos hablando de que
en este periodo de 5 años el presidente Danilo Medina se han creado más cooperativas agrícolas que en 20 años. Si usted quiere hacer el corte, a 20 años. En estos 5 se han logrado formar cooperativas, con un componente que además tiene mucho que ver, Mirla. Con 89 cooperativas. De cooperativas, pero que además tiene que ver con la incorporación de la mujer rural al campo, a la producción agrícola y a la producción agropecuaria. Que no solo en el Cibao, que no solo en el este, sino en el sur, donde usted encuentra cooperativas desde conejo hasta cooperativas de chivo, cooperativas de ovejos, cooperativas de lo que usted menos se puede imaginar. Estamos hablando de la apícola, de las abejas, que están en todas partes por igual generando riqueza. Estoy hablando de las virtudes de una matriz, de una ecuación integral en la que los beneficios se generan a partir de esa virtuosidad, en donde hay un desayuno escolar que requiere más leche, donde hay un almuerzo escolar que requiere más proteína, que requiere más vegetales, que requiere más de carne, todo, más huevo, más de todo, y que por lo tanto estimula de manera de oferta y demanda, estimula de manera prácticamente natural o fluida la producción en todo el agro y la pecuaria nacional. Así es que aquí hay gente que habla de que ciertos puntos son más luminosos que otros. Y el problema es la armonía que hay en esa ecuación, en donde todos los puntos de esta gestión de gobierno se corresponden con la necesidad de cada grupo social. En particular en el caso de género, en el caso de las mujeres, que han sido reivindicadas. Por eso el presidente hace su visita sorpresa y de repente le dice, ya, ustedes las mujeres, organícense, que les voy a financiar el proyecto que ustedes hayan acordado con los técnicos nuestros, que no solo se trata de andar regalando o repartiendo recursos, sino de darle sostenibilidad en la gestión a todos estos proyectos. Y que el presidente Danilo Medina ha creído mucho en las cooperativas. Cuando va a una visita de esta sorpresa de las 178, siempre le pide a las personas que se incorporen a lo que son las cooperativas. Y a las asociaciones en sentido general. Es decir, el asociacionismo. No me dejen dos bocas. Estamos hablando de 34.000 tareas. Y de lo mismo, de un proyecto integral, por lo tanto. Recién entregado. Y cooperativo, un proyecto cooperativo, agroforestal y el tema del agua y del riego. 1 millón de tareas han sido reformadas para la producción en estos 5 años. Mire, está en vía de solución el problema energético de la República Dominicana. Punta Catalina deberá entrar en operación de prueba en el 2018 que viene. Sí, porque usted no quiere saber de Juan Rodríguez, entonces no quiere mencionar su gestión. Entonces, sí, el Consejo, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Energía. Pero estos temas, señor, estos temas y otros los vamos a tratar después de una pausa comercial.